Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Lo que ha pasado hoy ha sido, bueno, este pleno se convoca porque había que dar cuenta de la renuncia de la señora Digna Calle a la segunda vicepresidencia, con la finalidad de que puedan correr los plazos para llevar a cabo una nueva elección. Luego de que sucede, digamos, esta dación de cuenta al pleno, desde Juntos por el Perú se solicita una cuestión de orden para poder volver a ver el tema del adelanto en esa sesión, a pesar de que ya ha sido archivado la semana pasada, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue precisar que lo que cabía no era una cuestión de orden, sino hacer un pedido, y para poder hacer ese pedido se tenía que ampliar agenda para que el Congreso, los 130 congresistas, puedan votar y decidir si es que se va a permitir que se presente un nuevo proyecto de ley, que es el proyecto de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, debido a este pedido, se suspende la sesión de hoy con la finalidad de que mañana ya podamos, digamos, tener una sesión regular en la cual seguramente se solicitará ese pedido, ¿no? Comenzarán con este tema. No sé si vamos a comenzar con ese tema porque quienes quieren plantear, digamos, esta votación en el Pleno para volver a ver el proyecto tienen que solicitar una ampliación de agenda, para lo cual necesitan recolectar las distintas firmas de los voceros. No sé si lo van a hacer hoy, de repente lo hacen mañana durante la mañana, no sé exactamente en qué momento ingresará este pedido, ¿no? En el mejor de los escenarios, si se consideran las firmas esta noche, ¿qué podría suceder mañana? Si se consiguen las firmas esta noche, mañana solicitarían votar este pedido para habilitar para que el Congreso pueda volver a debatir, dictaminar y llevar al Pleno un proyecto de ley que es de idéntica materia a lo que ya se rechazó en el Pleno la semana pasada. ¿Es técnicamente posible eso? Sí, el reglamento del Congreso, en su artículo 78, si no me equivoco, permite que una materia que ha sido archivada pueda ser vista en el mismo periodo anual de sesiones si es que la mitad más uno de los congresistas así lo decide, ¿no? De acuerdo. De manera que mañana estamos ante la posibilidad de que se reabra en buena cuenta el tema del calendario electoral. Sí, es que se rehabla el debate respecto al adelanto de elecciones. ¿Y qué es lo más razonable que ha escuchado usted que se puede conseguir como un acuerdo? Sería extraordinario de que haya un acuerdo cualquiera que él sea, porque parece que lo peor es la sensación de que no han sido capaces de ponerse de acuerdo y que cada uno tiene sus ideas, algunos cambian, se modifican las ideas y hay reacciones bruscas, ¿no? El panorama general, usted convendrá, no es muy alentador, pero si es que mañana se consigue un acuerdo para usted, ¿qué es lo más deseable? Bueno, Avanza País ha manifestado su posición a favor del adelanto de elecciones en abril del 2024, que de hecho fue el acuerdo que sí se consiguió inicialmente con 93 votos. Entonces, aunque por momentos ustedes decían, o algunos de ustedes por lo menos, que no veían por qué había que hacer modificaciones y que era razonable ir hasta el 26, ¿no? No, inicialmente nosotros siempre dijimos que había que irnos a un adelanto abril 2024 aprobando, porque eso, digamos, es un plazo razonable para llevar a cabo un proceso electoral y además nos permitía aprobar ciertas reformas que creemos son necesarias. Y esa posición nosotros la manifestamos incluso antes de que se vacara a Pedro Castillo, incluso antes de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, incluso antes de que viéramos las manifestaciones que hemos visto durante los últimos meses, ¿no? ¿Cuál es la razón que para usted justifica el hecho de que se adelanten elecciones tanto del Congreso como de la presidencia? Bueno, la razón es que evidentemente nosotros vemos como insostenible la situación política en la que estamos, un gobierno de Dina Boluarte que no tiene bancada en el fondo, que está, digamos, en un doble juego, que no manda señales claras, un día dice A, el otro día dice B. Creemos que esa situación es insostenible hasta el 2026 y en realidad creo yo que desde el momento en que Pedro Castillo gana esta elección, ya había, digamos, una bandera roja respecto a lo que estaba sucediendo en el país, porque era a todas luces un proyecto político totalitario, lo anunciaron en su plan de gobierno. Una vez que llegan al poder, mandan señales claras. ¿No? Ideario fue lo que presentaron. Bueno, su ideario, su plan de gobierno, lo que presentaron como plan de gobierno era un plan de gobierno explícitamente totalitario. Una vez ya en el poder, las señales eran clarísimas. Por lo tanto, nosotros creímos
Pero hubo que esta señales también situación confusas no porque iba a llegar al expulsaron de Perú 2026 Libre y que lo a más Dina sano era volver a Boluarte, tener ¿no? elecciones. Expulsaron de Perú Libre, que el diario era de Perú Libre, ¿no? Expulsaron a Dina Boluarte por una parte y renunció o fue forzado a renunciar Castillo, de manera que hubo algunas señales Sí, confusas. pero en también. los hechos, más allá de si renunció o no renunció, Sí. digamos, las señales... Es indudable que postularon con ese con los ideario. hechos eran claras, ¿no? Sí. Ahora, Sí. con esta posición que nos explica usted, tomar en cuenta la no sostenibilidad política del actual régimen y adelantar elecciones tanto del Congreso como del Ejecutivo, usted toma distancia, usted y su bancada, de, digamos, sectores de la derecha con los cuales ha tenido grandes afinidades a lo largo de los últimos tiempos, que sostienen que eso es ceder a un chantaje. Quiere decir que toma posición ustedes contra esa visión. ¿Le parece que es atendible este argumento, que está cediendo usted a un chantaje, del chantaje de la calle? ¿Nosotros? Claro, porque, por ejemplo, el señor Montoya, para ser más explícito, sostiene que él que considera que ha sido elegido hasta el 26 y que hacer lo contrario es ceder a un chantaje. Sí, bueno, es que, nuevamente, la posición que tiene Avanza País no ha surgido a raíz de las manifestaciones, no ha surgido a raíz de los hechos recientes, sino que, como te digo, nosotros ya veíamos como políticamente insostenible esa situación hasta el 2026. Lo que sí creemos es que adelantar las elecciones y tenerlas ya mañana, en octubre, porque hay manifestaciones en las calles, eso es ceder a un chantaje violento y lo que es peor, es validar la violencia como un mecanismo de acción política. Y es transmitirle al país el mensaje de que si uno toma aeropuertos, bloquea carreteras, daña propiedad pública, propiedad privada, entonces va a conseguir sus objetivos políticos. Y creo que ese mensaje es nefasto para el país, porque si nosotros decimos que eso es un mecanismo de acción política válido, entonces ¿para qué tenemos un sistema democrático con canales institucionales? En todo caso, por lo que comprendo, ustedes podrían aportar 9 votos, y creo que son los que tienen ahora en la bancada, para un proyecto que prevea elecciones en abril y del junio 2024. del próximo año, con instalación de las nuevas autoridades el 28 de julio, siempre y cuando, supongo, no se condicione a otras decisiones como se planteó que haya asamblea constituyente. Así es, nosotros hemos sido clarísimos sí. en que no vamos a admitir la posibilidad de que se consulte respecto a una asamblea constituyente, porque creemos que la asamblea constituyente implica patear el tablero, implica borrar el orden constitucional existente, y eso implica un quiebre del Estado de Derecho y un quiebre del orden constitucional, y que la Constitución prevé en su propio texto mecanismos de reforma, que no hay ninguna necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Ahora bien, el hecho de que las elecciones serían establecidas para el mes de abril, ¿permite, según usted, y es lo que quieren, hacer reformas? Porque habría tiempo. Habría tiempo para hacer reformas tanto constitucionales como reformas electorales a nivel legal, ¿no? Y justamente uno de los problemas con adelantar las elecciones a octubre o a julio, como se había propuesto, o incluso a diciembre, era que cerraba la puerta a hacer, digamos, ciertas reformas, sobre todo las electorales, ¿no? Que no se pueden llevar a cabo un año antes del proceso electoral. Por supuesto que me va a decir que no hace esos cálculos políticos usted, pero si las elecciones fuesen en abril del próximo año, ¿tiene una idea por quién haría campaña o a quién respaldaría usted? Bueno, es que en este momento todavía no hay un escenario muy claro, ¿no? Porque como para poder... hay personas que deciden sobre el calendario en función de eso, sus posibilidades o las condiciones favorables o no que se presenten, ¿no? Es lo propio de un político tener una visión calendarizada en relación con las elecciones. No es su caso. No ha pensado. ¿En qué sentido? En que si usted misma prevé cuál sería el rol que asumiría en eventuales elecciones que comenzarían sin duda a más tardar en enero del próximo año. Bueno, no hay reelección parlamentaria. Sí, pero respaldará algún partido, podría estar en alguna fórmula ejecutiva usted. Sí, bueno, eso todavía no es algo que se ha planteado, las cosas están demasiado inciertas todavía, pero definitivamente yo milito en Avanza País, así que voy a apoyar a Avanza País. En ese partido, seguiría en ese partido, que es un partido de izquierda, ¿no? Bueno, su fundador fue una persona de izquierda, pero creo que a lo largo del tiempo ya no. Con un ideario que no ha modificado, me parece, puesto que usted hace referencia al ideario de Perú, el ideario de Avanza País como inspiración es un ideario a José Carlos Mariátegui no y a José María Arguedas. No, José María Arguedas y
y José Carlos Mariate son inequívocos. El ideario de Avanza País ¿Sí? No menciona a ninguno de esos dos personajes. Me parece recordar que la no hay un fundación ideario que sea de izquierda. Bueno. El fundador de Avanza País lo fue, pero el ideario y el estatuto no lo es. De acuerdo. Bueno, por otra parte, tienen que votar también sobre una nueva vicepresidenta o vicepresidente para el Congreso, visto que ha renunciado, como nos lo ha recordado la señora Digna Calle. ¿Qué perfil debe tener quien asuma esa función? Bueno, creemos que tiene que ser una persona que crea en la democracia, no únicamente formalmente, ¿no?, sino con todos los principios que la democracia implica, en la separación de poderes, en el respeto por la ley, por la Constitución. Y en función a las candidaturas que estoy segura se van a empezar a presentar mañana, es que tomaremos una decisión. Por otra parte, otro tema pendiente es el tema de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Tengo entendido que hay hasta 2 mociones que están circulando para buscar firmas. Una es inspirada o promovida por un congresista con el que creo que han tenido buenas relaciones en algún momento, Esdras Medina. ¿Tienen una posición tomada sobre esas mociones? La otra es de Perú Libre directamente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros comprendemos, digamos, los motivos detrás de la vacancia que está impulsando el congresista Medina. Y nosotros, desde que asume Dina Boluarte en Avanza País, señalamos que eso no implicaba un cheque en blanco, que nosotros no íbamos a dejar de ser una fuerza fiscalizadora. Y de hecho creo que hay muchas críticas válidas que se le pueden hacer a este gobierno y a Dina Boluarte. El manejo de las manifestaciones, digamos, ha estado lejos de ser el óptimo. Hay estos dobles mensajes por parte de Dina Boluarte que definitivamente no contribuyen a generar la paz que creo que es necesaria en este momento. Sin embargo, creemos que impulsar, apoyar una vacancia generaría más convulsión social y creo que lo que en este momento necesitamos nuevamente es paz y que Dina Boluarte se ponga a trabajar en resolver los problemas que son urgentes, ¿no? Y hemos visto, ha habido un desastre terrible en Arequipa, hay brechas sociales por cerrar y creo que esa debería ser finalmente la prioridad de este gobierno, ¿no? Finalmente restaurar el orden y trabajar por el desarrollo del país es inherentemente una función del Ejecutivo y creemos que eso es lo que tiene que hacer. Permítame, por favor, antes de continuar nuestra conversación, hacer conocer una comunicación hecha pública hace pocos minutos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordando una medida cautelar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tenemos el comunicado puesto ahí. La comisión habla de la situación de gravedad y urgencia en que se ha planteado esta medida cautelar, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú. Me imagino que esté Respecto a Pedro Castillo. No, a Patricia Benavides, que había sido objeto de amenazas, ¿no? Que había sido objeto de amenazas. De manera que es una medida que concedida, puede leer ahí, por la Comisión Interamericana, tal y como fue solicitado en beneficio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que recurrió ante ciertas amenazas recibidas. Y las últimas líneas, leo, la comisión está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la ONU a título personal y no representan a sus países de origen o residencia. Bueno, su opinión sobre el desempeño de la fiscal, puesto que aparece, nos interrumpe, digamos, este tema, pero aprovecho para, digamos, preguntarle sobre eso. Bueno, yo creo que la Fiscalía de la Nación ha cumplido un rol vital para poder recuperar nuestro sistema democrático, para poder asegurar la supervivencia de nuestro sistema democrático. Creo que la denuncia que ella presenta ante el Congreso de la República fue una denuncia que revistió de formalidad y concretizó todas las pruebas que existían en contra de Pedro Castillo y los casos de corrupción en los cuales él estaba involucrado, y creo que eso finalmente fue algo que contribuyó muchísimo en poder
combatir nuevamente el ataque totalitario que representaba Pedro Castillo y su gobierno, ¿no? Si las cosas las ve usted así, ¿cómo explica que el Congreso, del cual usted es un miembro eminente, no haya aprobado lo que la subcomisión decidió respecto de la denuncia fiscal? Y estamos en una situación en la que Pedro Castillo se halla en prisión exclusivamente por el golpe de Estado y no por las causas que usted ha mencionado, que datan del mes de octubre, y ustedes, congresistas, no han sacado adelante la acusación. Bueno, debo mencionar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició ese procedimiento casi inmediatamente. Lamentablemente se ha citado al presidente Pedro Castillo a dar sus declaraciones y él, evidentemente como una estrategia legal para poder postergar el proceso, no ha acudido. Y es por eso que se ha demorado un poco el proceso, pero yo entiendo que en la siguiente sesión ya se va a proceder a citarlo, y si es que el presidente no acude y no quiere prestar sus declaraciones... Siguiente sesión, estamos pensando ya en marzo. ¿Cuándo comienza la próxima legislatura? El 1 de marzo. O sea, el señor Castillo Si es que seguirá no se, un mes y medio más si es que sin se mantiene la por corrupción. legislatura hasta este viernes. Pero reconocerá usted que es bastante tiempo perdido, ¿no? Sobre todo porque hace unos días hemos tenido a un abogado penalista, Azabache, que nos dice que desde el punto de vista de una jurisprudencia supranacional, la acusación por golpe de Estado y el procedimiento seguido le parece precarios. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión legal, porque desde el momento en que un presidente de la República atenta contra el Estado de Derecho y el orden constitucional, no tendría sentido que siga gozando de las protecciones que le otorga ese mismo orden constitucional. Y lo que hizo el Congreso fue levantarle la inmunidad respecto al delito de sedición solicitado por la Fiscalía de la Nación. Pero nuevamente el motivo por el cual se ha lamentablemente demorado la acusación por corrupción más que de lo precedió que a la otra y es... que causó quizá la otra por lo demás, ¿no? El motivo por el cual se ha demorado es porque hay una evidente estrategia legal por parte de Pedro Castillo de demorar el procedimiento. Bueno, una última pregunta, puesto que lo que ustedes postulan es permanecer en el Congreso todavía hasta julio del próximo año, es decir, 15 meses me parece. ¿Qué grandes temas, qué grandes reformas creen que pueden sacar adelante? Bueno, hay muchísimas reformas que se han planteado desde distintas bancadas, ¿no? Desde Avanza País hemos planteado varias. Hemos planteado, por ejemplo, aumentar los impedimentos para la postulación a cargos de elección popular e incluir ciertos delitos muy graves, como por ejemplo terrorismo, secuestro, homicidio, que incluso habiendo cumplido con la condena, estas personas ya no puedan acceder a un cargo de elección popular. Yo he presentado también proyectos de reforma política, como es la renovación del Congreso. Yo he planteado la renovación total del Congreso cada 2 años y medio. Hay fórmulas alternativas como por ejemplo la renovación por mitades o la renovación por tercios. Esto evidentemente requiere que haya una reelección parlamentaria, que es un tema que definitivamente tenemos pendiente. He planteado también la posibilidad de volver al voto voluntario, no obligatorio. Creo que el voto obligatorio está generando los incentivos incorrectos frente a los partidos políticos. También está la reforma de la bicameralidad, que está pendiente todavía de seguir siendo debatida, y como esas hay un montón. La reelección no la menciona. No, la reelección está incluida en el proyecto de renovación del Congreso por mitades. Ya, permitiría eso.